La efectividad y la eficacia de las mediciones estandarizadas y de las evaluaciones en educación. Entre los elementos más difundidos y a la vez debatidos es la educación formal de niños y jóvenes. En los últimos 20 años en el mundo se cuenta la evaluación del aprendizaje escolar y asimismo uno de sus instrumentos fundamentales, la medición estandarizada. Uno de los propósitos centrales es intentar precisar y explorar el valor real que, para el proceso educativo formal, tiene la evaluación y la medición. Evaluación, proceso de indagación dirigido a recolectar información cuantitativa y cualitativa con el propósito de obtener conclusiones sobre el valor, mérito, importancia o calidad de un programa, producto, persona, política, propuesta o plan. La meta principal de la evaluación consiste en obtener información relacionada con el atributo o dominio a evaluar para compararla contra criterios y estándares previamente fijados para determinar su valor. Medición es asignar números a las características o atributos de objetos, personas o procesos medidos, de acuerdo con reglas, parámetros o criterios establecidos. En el ámbito educativo, el proceso de medición es fundamentalmente descriptivo, puesto que indica, mediante una representación numérica, en qué medida un sujeto posee conocimientos y habilidades. Aunque mucho se habla hoy en día acerca de medición estandarizada en educación, se ha estimado convenientemente precisar aquí, primeramente, qué es lo que hace a un instrumento que sea considerado o no estandarizado. Esta condición implica el cumplimiento de varias características, entre las cuales se cuenta, en primer lugar, el hecho de que los ítems deben ser los mismos y aplicados en un formato equivalente a todos los examinados. En segundo, que las condiciones de administración deban ser también comunes y que, por ende, las instrucciones de aplicación deban ser exactamente a la letra las mismas, excepto en el caso de las llamadas acomodaciones usadas para estudiantes con limitaciones visuales, auditivas o motoras. En tercer lugar, que el procedimiento y proceso de revisión y asignación de puntajes sea también uniforme, no existiendo posibilidades de discrecionalidad en los criterios a aplicar, y finalmente que la forma en que los resultados son informados también hayan de ser común y uniformes. Aunque desde los orígenes la medición en educación ha estado marcada por una procura incesante de la posibilidad de comparar válidamente sus resultados entre sujetos, escuelas y países, lo que se ha plasmado en el desarrollo de la condición estandarizada de los mismos. El auge mundial de esta forma de medición es asunto de no más de 20 años. Sus expresiones previas, aún las más antiguas, con casi un siglo de existencia, estuvieron registradas casi exclusivamente en los Estados Unidos, surgiendo inicialmente en el campo de la psicología y trasladándose luego al de la educación. Las primeras acciones para internacionalizar la evaluación estandarizadas surgieron en la década de los 70, con el primer estudio realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar, IEA, siendo esta entidad la que llevó a cabo la primera serie de estudios internacionales formales en las áreas de ciencia, literatura, comprensión lectora, inglés y francés como lenguas extranjeras y educación cívica, involucrando en ese entonces a 19 países de todo el mundo. La evolución en la participación de los países en algunos de los principales estudios internacionales de evaluación del rendimiento escolar ha crecido de manera apreciable desde la primera experiencia antes mencionada. En el caso del Programa Internacional de Rendimiento Estudiantil PISA, coordinado por la OCDE, en un lapso de 9 años se observa un incremento en el número de países participantes cercanos al 70%. En la serie del programa denominado Estudio de Tendencias en Matemáticas y Ciencia, desarrollado por la IEA y que se inició en 1970. PISA, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. Su objetivo, medir que también están preparados los estudiantes actualmente para enfrentar los retos del mundo moderno. Las instancias que lo promueven, la OCDE,
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y el INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dirigido a jóvenes que están acabando el periodo de escolarización obligatoria o se encuentran en el momento de ingresar a la educación postsecundaria o incorporarse a la vida laboral. Su aplicación se lleva a cabo cada 3 años con énfasis en diferentes dominios o áreas de evaluación. La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y ciencia. Esta prueba mide competencias y habilidades para analizar y resolver problemas, manejar información y enfrentar situaciones relacionadas con cada una de estas áreas. ¿Por qué eficacia y efectividad? Dos de los principales requisitos que establece el valor de cualquier acción son, en primer lugar, el que ella sea lo que dice ser, en otras palabras, si es o no efectiva, y si acaso como tal cumple con su propósito, en otros términos, si es o no eficaz. De paso, es importante señalar que de hecho la efectividad condiciona la eficacia. Avanzando en este razonamiento, si transferimos estos términos convenientemente del campo de la planificación al de la psicometría, nos encontramos con que la efectividad se relaciona mayoritariamente con la validez, condición que a grosso modo califica si un instrumento mide lo que pretende medir, y eficacia se traduce primordialmente en confiabilidad. Ello define el grado en que tal instrumento se mide adecuadamente, de forma equivalente a lo señalado anteriormente. En psicometría, la validez condiciona la confiabilidad. Los tipos de validez por constructo, por contenido y por concurrencia, unidos nos da como resultado la validez total. Cabe agregar que un instrumento de medición puede ser confiable pero no válido, y no puede ser válido si no es confiable. Puede medir consistentemente un aspecto, mas no medir lo que busca que mida, su validez o utilidad. Si un instrumento no opera bien, no puede servir para nada. Existen 5 categorías de evidencia acerca de la validez a ser considerados al construir un argumento: el contenido del instrumento, los procesos de respuesta, la estructura interna, las relaciones con otras variables y las consecuencias de la aplicación de la prueba. Es posible sustentar que este planteamiento coincide con lo señalado por Messick acerca de que la validez es un juicio integrado acerca del grado en el cual la evidencia empírica y las concepciones teóricas respaldan a las inferencias y acciones basadas en los resultados de las pruebas y otros modos de medición, en cuanto que sean adecuadas y apropiadas. Una revisión mínima de la historia de la medición estandarizada y de la evaluación ligada a ella permitirá comprobar que, desde al menos los años 70 del siglo XX, en que surge en la educación la idea de retroinformación, la evaluación ha sido definida como una herramienta de mejoramiento del aprendizaje. Cualquier otra elaboración retórica no es más que eso, ya que revela desconocimiento del campo de la disciplina o bien una falacia en el razonamiento que va a parejas con lo negativo de la intención. Solo resta señalar que, si bien la medición estandarizada y su consecuente, la evaluación, dista mucho de ser exhaustivas e irreprochables en su validez y precisión, no existe hoy por hoy un enfoque científicamente sustentado que permita plantear una alternativa válida. Entonces, que lo sabio y prudente de hacer es trabajar para mejorar estas dos herramientas de la educación y ser, a la vez, extremadamente cuidadosos en que al aplicarlas se evite a toda costa asignarles mayores cualidades que las que realista y científicamente demuestren poseer. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Albert Einstein.